El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, acaba de ser atacado por policías del Estado de México. Última hora. Ayer, sábado 18 de abril del 2026, México vivió uno de los atentados más brutales contra una figura del gobierno en años recientes. Nuestro secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fue víctima de una agresión física directa a manos de elementos de la propia policía, saliendo herido y trasladado de emergencia. Fue una tarde que nadie esperaba. Quédate, porque aquí te contamos todos los detalles. Esto es Noticia Fragmentada. Lo que arrancó como un operativo de alto impacto en Nezahualcóyotl, Estado de México, terminó en una escena que hoy tiene al país completamente sacudido. García Harfuch llegó al lugar para supervisar personalmente el desmantelamiento de una red vinculada al tráfico de sustancias ilícitas que llevaba meses activa en la zona, sin que nadie la hubiera intervenido. Su presencia en campo no era protocolo, era una señal de que el gobierno federal sabía exactamente por qué ninguna autoridad local había tocado ese punto. El operativo llevaba semanas de inteligencia acumulada. Las autoridades federales tenían documentada la red, tenían ubicaciones concretas y tenían suficiente evidencia para actuar. La coordinación con las corporaciones locales del Estado de México estaba supuestamente establecida desde días antes. Todo indicaba que sería una operación directa y sin contratiempos. García Harfuch llegó acompañado de un contingente federal alrededor de las 4 de la tarde. La zona estaba activa, había gente en la calle y el operativo tenía que moverse con precisión para no generar caos. Los federales avanzaron hacia los inmuebles marcados y fue en ese momento cuando todo cambió. Un bloqueo que no era coordinación. Cuando los elementos federales intentaron acceder al primer inmueble, un grupo de policías del Estado de México los detuvo. No fue una confusión, no fue un error de comunicación, fue un bloqueo deliberado. Los estatales argumentaron que no tenían conocimiento de ningún operativo federal en esa zona. Los federales respondieron que la orden venía de los niveles más altos y que la presencia del secretario lo confirmaba. La discusión escaló en segundos. Lo que era una confrontación verbal se convirtió en forcejeo físico cuando algunos elementos estatales comenzaron a empujar a los federales para impedir el acceso. En ese intercambio, García Harfuch quedó en medio. Fue empujado con fuerza y cayó al suelo frente a decenas de ciudadanos que grabaron todo con sus teléfonos. El caos se extendió varios minutos antes de que los mandos lograran separar a los elementos. Para ese momento, el secretario ya estaba en el suelo y el operativo completamente paralizado. Hay un detalle que las autoridades federales no están dejando pasar. La red que se intentaba desmantelar ese día llevaba meses operando, sin que ninguna corporación local la hubiera tocado. Meses. En una zona que los estatales conocen perfectamente. Eso no es negligencia. Y cuando llegaron los federales a intervenir, la reacción fue bloquearlos físicamente. Esa combinación es la que hoy está en el centro de la investigación. García Harfuch fue trasladado de urgencia a un hospital privado en la zona metropolitana. Ingresó en silla de ruedas, lo que generó alarma inmediata en el gobierno federal. Los médicos confirmaron contusiones en costillas, espalda y brazos, además de golpes visibles en otras partes del cuerpo. Sin riesgo vital, pero con suficiente gravedad para requerir hospitalización y al menos 24 horas de observación estricta. Varios elementos federales que lo acompañaban también resultaron con lesiones durante el forcejeo. Fueron atendidos en el lugar y trasladados a revisión como protocolo. Del lado de los estatales, 4 elementos fueron detenidos en los minutos siguientes y puestos de inmediato a disposición de la Fiscalía General de la República. Según los primeros reportes, estos 4 policías fueron quienes iniciaron el bloqueo físico y quienes empujaron directamente al secretario. Los cargos que podrían enfrentar son agresión a servidor público, uso indebido de la fuerza y obstrucción de funciones federales. Y según fuentes cercanas a la investigación, al menos 2 de ellos tienen vínculos documentados con personas que operan dentro de la red
que se intentaba desmantelar ese día. Ese dato es el que cambia todo. Si los vínculos de esos elementos con la red se confirman formalmente, lo que ocurrió en Nezahualcóyotl deja de ser un incidente de coordinación entre corporaciones y se convierte en algo mucho más serio: policías actuando activamente para proteger una operación ilícita, bloqueando físicamente a las autoridades federales y agrediendo al propio secretario de Seguridad para impedirlo. Eso no es corrupción pasiva, eso es corrupción operativa, y tiene implicaciones que van mucho más allá de los 4 detenidos. Nezahualcóyotl es uno de los municipios más poblados del Estado de México y lleva años siendo señalado como una zona donde ciertas estructuras han logrado instalarse con una facilidad preocupante. Que una red de esa naturaleza operara durante meses sin intervención local no es novedad para quienes conocen la zona. Lo que sí es una novedad es que cuando llegaron a frenarla, bloquearon al secretario de Seguridad del país en plena vía pública. La respuesta fue inmediata y en varios niveles. Desde la presidencia se dejó claro que esto no se va a tratar como un incidente menor. Se ordenó una investigación exhaustiva para determinar si hubo coordinación previa entre los elementos estatales para bloquear el operativo, quiénes dieron las instrucciones y hasta dónde llegan los vínculos entre esos elementos y la red que se intentaba desmantelar. La Fiscalía ya tiene en su poder los videos de ciudadanos y las grabaciones de cámaras de seguridad. Están reconstruyendo los hechos minuto a minuto. También se anunció que se revisará el actuar de los mandos superiores de las corporaciones involucradas para determinar si hubo omisión deliberada o complicidad directa en lo que ocurrió. Ningún mando queda fuera de la investigación. Los esquemas de protección para García Harfuch fueron reforzados de manera inmediata. El secretario permanece hospitalizado, fuera de peligro, bajo monitoreo médico constante. Los 4 detenidos siguen a disposición de la Fiscalía con la investigación activa. El operativo en Nezahualcóyotl quedó suspendido, pero las autoridades federales fueron claras: no se abandona, se va a ejecutar, con o sin la cooperación de las corporaciones locales. Lo que pasó ayer no fue solo una agresión a una persona, fue una agresión directa a la autoridad del Estado, frente a decenas de testigos y con cámaras grabando. Y eso tiene consecuencias que en los próximos días van a seguir saliendo a la luz. ¿Qué opinas de lo que ocurrió? Porque lo que pasó en Nezahualcóyotl no es un problema de coordinación entre policías. Es una señal de hasta dónde puede llegar la corrupción cuando lleva demasiado tiempo sin consecuencias reales y sin que nadie la frene. La pregunta que México tiene que hacerse hoy no es solo quién golpeó al secretario, es cuántas zonas del país están siendo protegidas de la misma manera y por quién. Si este contenido te parece importante, compártelo. México necesita ciudadanos informados, no ciudadanos con miedo. Aquí en Noticia Fragmentada seguiremos trayéndote todo sin filtros. Nos vemos en el próximo video.